Buenos días. Hoy vamos a hacer unos cortes de vidrio de 4 milímetros. Ante todo vamos a tener una superficie cubierta con un paño. Dependiendo del formato, normalmente los vidrieros tienen una gran mesa cubierta de un paño. En este caso en mi taller pues tengo una pequeña tabla con un paño para trabajar pequeños formatos de vidrio. Lo primero que vamos a hacer es tener nuestro cortador que tenga lubricación en el interior, si es de receptáculo o si es un cortador que toque estarlo lubricando, pues entonces lo tenemos siempre en una pipeta con una espumita y ahí tenemos el aceite o el petróleo para poder lubricar el vidrio. Bien, lo primero que vamos a hacer es un corte con un vidrio grande para fragmentarlo. Siempre tenemos un papel periódico para limpiar nuestro vidrio para que el mugre no se nos entre dentro de la tarraja, que es esta ruedita que tiene el cortador acá, y se pueda cortar. Gafas, bueno, yo trabajo sin guantes, entonces voy a hacer un corte, coloco el cortador y hago una leve incisión. Ten en cuenta cómo sonó el vidrio y ahora lo que vamos a hacer es un corte tipo golpe, como lo hacen los vidrieros, que es vienen aquí al borde del banco y le dan un golpe y queda fragmentado. ¿Listo? Un segundo corte, que lo vamos a llamar corte a mano. Entonces lo mismo, hago mi incisión, ¿no es cierto? Y simplemente hago palanca con los dedos. Dese cuenta que mi dedo pulgar está más o menos a una pulgada de distancia, abajo está menos, ¿no es cierto? Necesito que miren aquí esta parte y dese cuenta que yo no he movido mi mano para poder hacer la palanca sin necesidad de cortarme. Bien, existe otro tipo de corte que se llama corte, yo lo llamo corte tacón, ¿no es cierto? Que es que yo hago el corte sobre el vidrio. Dejen cuenta que mi codo siempre va pegado a mi cadera, aquí me tengo que ladear un poco para la cámara, ¿cierto? Me inclino hacia adelante y hago un balancín, mi pie izquierdo está adelante, mi talón está atrás del pie derecho y así me puedo adelantar para que me quede completamente recto el corte. Entonces se pueden dar cuenta ahí con la luz que se puede colocar y lo que hago es que le voy a colocar un vidrio, ¿no es cierto?, en la parte de abajo para que haga palanca y le hago presión y ese lo voy a llamar un corte tacón. Den cuenta que ya es un corte también limpio. Estos dos cortes nos quedan perfectamente limpios para poderlo hacer. Entonces tenemos corte a golpe, corte a mano, ¿no es cierto? Y vamos a hacer el corte a tacón. Ahora vamos a hacer un corte a golpe. El corte a golpe lo vamos a hacer en un fragmento también, entonces siempre reviso que el vidrio esté limpio, ¿m? Hago mi incisión, desplazo el vidrio hacia afuera del mesón de trabajo, cojo mi pulgar y mi índice y lo paso por encima del corte, cruzo la mano y siempre apoyado golpeo al lado izquierdo y luego vengo y golpeo al lado derecho, ¿cierto? Si el corte es muy largo y tengo que comprar normalmente para cortes curvos, entonces procedo a seguir golpeando, ¿no es cierto? Y cruzo y se cuenta que el vidrio corta, ¿no es cierto? Entonces tenemos corte a golpe, corte a mano alzada, perdón, corte, al golpe al canto lo llamo corte a karate, tenemos corte a la mano, corte con tacón, ¿no es cierto? O sea, para ir especializándonos en diferentes tipos de corte. Entonces, ahora vamos a hacer un corte al vaho. Entonces, yo cojo, acerco el vidrio, hago palanca y separo mi vidrio. ¿Listo? Entonces, esos serían como los tipos de corte que necesitamos hacer. Entonces, tenemos un corte que rayo el vidrio, tiene que sonar continuamente, hago palanca con mis manos y lo abro. El otro sería un corte a tacón, ¿no es cierto? Que rayo el vidrio, le coloco un vidrio por debajo sobre la línea, le hago presión y lo fragmento. Corte karate, que es sobre el canto del vidrio, ¿sí? Y corte al bajo. Entonces, estos serían como los tipos de corte que podemos utilizar, que podemos empezar a trabajar. Siempre cuidar nuestra herramienta, siempre tener los ojos
cubiertos y tratar de que a veces cuando estamos el corte a golpe, cuando estamos trabajando aquí al borde, puede que salten fragmentos al piso. Entonces tenemos que tener siempre muchísimo control para el aseo y trabajar siempre en espacios abiertos. La idea es poder hacer cortes rectilíneos, cada vez hacer cortes cada vez más finos, ¿no es cierto? Podríamos utilizar también cortes curvilíneos, que en otro video vamos a explicar cómo se haría un corte circular para fragmentar un vídeo a partir de un cuadrado. Bueno, espero que les haya interesado. Cualquier cosa, quedo atento para sus comentarios.